gráfica de las tareas, ¿no? En que escriban bien ciertas palabras, no utilicen, en general que revisen bien lo que están escribiendo, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. La clase anterior habíamos ya comenzado a tratar sobre la parte de repositorios ACS, ¿sí? Que pues son los sistemas de control de versiones, podremos decirlo en resumen. Y lo que vamos a buscar aquí es que al terminar esta unidad ustedes puedan identificar el propósito de la gestión de un repositorio ACS, ¿no? Vamos a ver las características y algunas herramientas existentes, ¿no? Entonces, básicamente el contenido de esta unidad es bastante corto en la parte teórica, pero pues ya en la práctica vamos a ver cómo se extiende esto, ¿no? Con las diferentes herramientas que poseen estos repositorios. Habíamos comenzado más bien con un pequeño concepto sobre lo que era un repositorio ACS, pero habíamos comenzado pues un poquito con algo de historia, algo de cómo se manejaba anteriormente un repositorio. Inicialmente pues se utilizaba o se almacenaban todos los ítems de configuración, los ICS, dentro de carpetas, dentro de documentos, que pues estaban almacenados dentro de archiveros, ¿no? Esto era la forma común. Profe, no hay ningún problema si utilizo el Eclipse. No hay ningún problema, es exactamente lo mismo, hijo. Bueno, es exactamente lo mismo el Eclipse. Porque al estar todos estos documentos no automatizados, por así decirlo, no almacenados de una forma que nos permita realizar búsquedas rápidas, pues nos traía varios problemas. Como habíamos mencionado anteriormente, teníamos 4 problemas principales, ¿no? El primero habíamos dicho que era difícil encontrar el ítem de configuración en todo este repositorio físico que se tiene, ¿no? Era difícil de encontrarlo cuando, pues, justamente cuando lo necesitábamos, y era desafiante, pues, determinar qué ítems se habían cambiado o se estaban cambiando y por qué personas, por qué miembro del equipo de desarrollo, ¿no? También, pues, existía una dificultad, pues, para construir una versión del programa, puesto que esto consumía mucho tiempo estar de alguna forma documentando, guardando o buscando la información. Y pues nos podía traer errores, ¿no? Como pues que 2 personas estén trabajando en el mismo problema y pues estuviera duplicando esa información, o que ya esté algo hecho o que más bien no se haya hecho algún cambio, ¿no? Y también pues esto es una parte también importante, se refiere a las relaciones detalladas entre los ítems de configuración. Recordándoles que los ítems de configuración no abarcan únicamente el código, ¿no? Sino que abarcan a todo el material que compone o que participa en la construcción de un sistema. Es decir, la documentación, diagramas de casos, diagramas de usos, los requerimientos que se levantan o los casos de prueba que se van estableciendo, pues toda esa información de alguna manera tiene una relación entre ciertos ítems, ¿no? Si lo pensamos, pues cada cierto tiempo cuando ya tenemos un sistema creado y se le van almacenando nuevas funcionalidades, pues esto viene acompañado o se da por nuevos requisitos, pues esto genera nuevas entidades, tal vez en base de datos, nuevas tablas o nuevas columnas dentro de una tabla. Y pues esto nos va a afectar no solo a la base de datos, sino a la parte del software también, ¿no? A las partes de funcionalidades. De pronto, si estamos haciendo uso de diagramas de clases o de diagramas de flujo, pues también van a existir cambios aquí. Entonces debemos tener, o había el problema más bien de que las relaciones que existían entre todos estos ítems, pues era difícil de llevar, ¿no? Porque era bastante complejo ir almacenando estas relaciones que se daban. ¿Sí? Bien.
Actualmente, pues ya estos ICS ya se manejan en una base de datos, ¿no? O se la conoce como un repositorio del proyecto o un repositorio ACS. Básicamente, pues aquí ya tenemos toda esta información que estaba en carpetas, que estaba en repositorios físicos, ya la tenemos en digital, ya podemos hacer búsquedas. Básicamente esto fue una gran ayuda, ¿no? Para el manejo de estos proyectos, para manejar los cambios que existieran, ¿no? Pero también, pues, regresando un poco, también esto se cargaba a todas estas responsabilidades a un programador. Decíamos que un repositorio era una persona, porque esta persona debía recordar la ubicación de toda la documentación o de toda la información relevante del proyecto. Y también era el encargado de escribir la información que no se había escrito o escribirla o reescribir la información que se hubiera perdido, ¿no? Bien, pues como les dije, hoy en día ya el repositorio ya no es una persona, sino es es una base de datos que pues nos va a permitir acumular, nos va a permitir manipular toda la información que nosotros vamos a almacenar, ¿no? Toda la información que generamos, pues la vamos almacenando en un repositorio. Bien. Dentro, pues, de un proyecto de software, un repositorio ACS cumple un papel bastante importante, ¿no? Vamos a ver algunas del papel que cumple este repositorio en un proyecto, ¿no? Pues decimos que el repositorio ACS va a ser un conjunto de mecanismos y de estructuras de datos, como ya dijimos antes, de una base de datos que va a permitir al equipo de software administrar el cambio en forma efectiva. ¿Por qué? Porque ya tenemos documentado, ya podemos realizar consultas directamente de este tipo de base de datos, que es un repositorio, para poder, pues, gestionar cualquier cambio que vayamos a realizar dentro del proyecto, ¿sí? Aquí justamente vamos a ver lo que nos dice esta partecita de aquí, es importante. Nos dice que proporciona funciones de un sistema de administración de base de datos o de un SGBD, en otras palabras. ¿Quién me puede decir primero, qué es un SGBD? ¿Y qué funciones me da? Sirve como interfaz para el usuario interactuar con la base de datos. Podríamos decirle, claro, que es más de eso un IDE, pero en sí, ¿qué es un sistema gestor de base de datos? Un administrador de una base de datos que nos permite realizar todas las modificaciones pertinentes. Ya. Aquí nos va a permitir, pues, ingresar a la información, ¿no es cierto?, que tenemos almacenado. Pero también este gestor se encarga, pues, de manejar correctamente esa información. ¿Alguien me puede decir si han manejado las propiedades ACID? Ya. Bueno, básicamente en base de datos se habla de estas propiedades referentes a la información, ¿no? Nos habla de que la información, pues, no sea, si modificamos algún dato en específico de una base de datos, pues este gestor si realizamos un cambio en un conjunto de datos, el gestor se va a encargar de asegurarnos de que si mandamos a hacer ese cambio, se hagan todos o no se haga ninguno. ¿Por qué? Porque, pues, si hubiera algún problema en el que nosotros mandemos una sentencia SQL que afecte a varias tablas y por alguna razón, por algún corte de energía o por algún error, solo se grabó o solo se modificó ciertas tablas y el resto no, pues existirían problemas más adelante, ¿no? Pensemos si es que estamos manejando las transacciones de un banco, en donde que son, pues, bastante importantes, pues, que los cambios que se los hagan bien, no se hagan solo por partes. Entonces, pues, esto vendría un poco, ¿no?, de las propiedades de un gestor de base de datos que nos
que nos asegure que toda la información que se vaya cambiando, pues no se haga por partes, es decir, o se hace todo o no se hace nada, entre otras de las propiedades así, ¿no? Pero en fin, a lo que quiero ir es que lo que nos dice aquí que nos proporciona las funciones de un sistema gestor de base de datos, es decir, la integridad de la información, la posibilidad de compartir esta información y de integrarla, entre otras, ¿no? Y de aislar información si manejáramos, por ejemplo, varios proyectos en un solo repositorio, pues la capacidad de no mezclar esta información, ¿no? También pues nos dice que no únicamente nos diríamos de ese tipo de información, sino que también nos va a proporcionar la integración con las distintas herramientas de software, ¿sí? En este caso, en el desarrollo, ya vamos a ver un poquito, o les comento rápidamente, que pues utilizamos para el desarrollo diferentes herramientas, ¿no? Diferentes, en lo que son gestores de base de datos, en lo que son los IDEs de programación, los plugins, todo lo que interviene en el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces aquí nos dice que esto es fundamental para el flujo del proceso de software. Y aquí también nos dice que esto va a reforzar de alguna manera la estructura y el formato, ¿no? Bien. Correcto. También pues decimos que el repositorio se define como un metamodelo, ¿sí? Que pues va a definir cómo se almacena la información en el repositorio. ¿Alguien me puede decir si ha escuchado alguna vez este término de metamodelo o sabe qué es o se le viene pues la idea de qué es esto? Correcto, sí, justamente, de cómo va a ser un modelo, ¿sí? Y pues en los repositorios, dependiendo del repositorio que se utilice y dependiendo si nos permite esta funcionalidad en específico, perdón, nos va a permitir pues modelar el modelo, valga la redundancia, que va a gestionar o va a indicarnos cómo se va a almacenar la información dentro del repositorio. Nos va a decir cómo se pueden acceder a las herramientas, a los datos y cómo pueden verlas los ingenieros del software, ¿no? Entre otras características que tiene aquí. Y pues justamente aquí con esto del modelo hay una última parte que nos dice, nos permite extender el modelo existente para alojar nuevas funcionalidades. Porque pues dentro de cada grupo o de cada empresa de desarrollo, pues se utilizan diferentes formas de almacenar la información, de gestionar esta configuración del software, ¿no? Y por ende también hay diferentes herramientas. Entonces, eso sería básicamente el papel de este repositorio, ¿no? Lo que es almacenar la información y pues gestionar cómo se va a acceder y cómo se va a interactuar. Vamos a ver unas características del repositorio ACS. Primero vamos a ver unas características básicas que debería cumplir todo repositorio. Y luego vamos a ver unas características específicas que sí o sí pues deben cumplir o se espera que tenga un repositorio ACS, ¿no? A veces pues vamos a confundir a un repositorio ACS simplemente con un sistema de control de versiones como GitLab o como GitHub, que se pueden extender como repositorios ACS, pero netamente a veces solo se les utiliza pues la funcionalidad o utilizamos la funcionalidad únicamente pues de gestionar el código, ¿no? Las nuevas características que vamos desarrollando pues se almacenan en estos repositorios, pero como les decía en la anterior clase, no nos vamos a basar únicamente en el código, ¿no? Sino que aquí se va a almacenar toda la información que se produzca. Pueden ser diagramas de flujo, pueden ser diagramas de clase, pueden ser los requerimientos que se van generando,
por los cambios que pueden existir también por parte del cliente, entre otras cosas, ¿no? Y pues adicional a ello el código. Bien. Aquí justamente vienen las características básicas. Nos dice que las características y el contenido del repositorio se van a entender mejor desde dos perspectivas. Primero, desde qué vamos a almacenar o qué debería almacenarse dentro de él. Luego, qué servicios nos va a proporcionar este repositorio. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a almacenar? Lo más común es el código, los requisitos, de pronto las pruebas y pues justamente como les hablaba, qué servicios específicos proporcionan los repositorios. Como les digo, no todos ofrecen la gama o no todos nos ofrecen en su totalidad pues las herramientas necesarias para la gestión de la configuración. Bien. También nos dice que un repositorio robusto va a proporcionarnos dos clases de servicios diferentes, ¿no? El primero, como les mencionaba antes, los mismos servicios de un sistema de gestión de base de datos, es decir, la integridad, el aislamiento de información, entre otros servicios, y también los servicios que son específicos dentro del entorno de ingeniería del software. ¿Sí? Que es más o menos o refiriéndonos al ciclo de vida que manejamos, ¿no? Bien. Otras características vendrían a ser, van a permitirnos o van a integrarse con el equipo de desarrollo. En este caso, vamos a ver o a veces se encuentra que demasiado control, por así decirlo, dentro de un equipo, pues puede producirnos problemas por demasiados procesos que debemos realizar para realizar algún cambio. Pero aquí, pues, debemos buscar o un repositorio debe caracterizarse, pues, por simplemente integrarse con o directamente apoyar las funciones de la gestión de la configuración o del proceso, como nos indica aquí, ¿no? También debe apoyar, justamente esto viene con el anterior, apoyar reglas específicas que gobiernan la función ACS. ¿Sí? Como les decía, si manejamos demasiados controles o demasiada burocracia, por así decirlo, dentro de un proyecto, pues esto, por una parte, también podría desanimar a quienes participen, porque aparte del trabajo que realizan, pues también tendrían que realizar pues esta parte del trabajo pues de la gestión de la configuración, ¿no? Podría ser algo molesto para quienes están trabajando. Por eso hay en los libros que están subidos en el aula virtual, hablan una parte de que debe haber un equilibrio entre el control que se realiza y la predisposición de quienes realizan estos trabajos, el trabajo de desarrollo, ¿no? También nos dice que pues debe proporcionarnos una interfaz hacia otras herramientas de ingeniería de software. Y finalmente, aquí también viene un punto final, como una característica adicional, que nos dice acomodar almacenamiento de datos practicados. Nos dice textos, gráficos, video, audio, y esto pues viene un poco relacionado por la gestión de configuración, pero para la parte web, porque nosotros en sistemas web lo que vamos a manejar en su mayoría pues son textos, ¿no? Son documentos, pero también pues vamos a manejar la parte de gráficos, de pronto videos, de pronto audio, ¿no? Eso vendría un poquito más enfocado para sistemas de web que ya manejan este tipo de información. Pero también pues, puede haber sistemas que manejen este tipo de información como gráficos pues, para sistemas de inventarios que manejan imágenes de los productos, ¿no?
Entonces, pues este repositorio también debe ser capaz de manejar este tipo de datos, este tipo de información, perdón. Y ahora sí, vamos a ver unas características específicas e importantes que sí deben tener los repositorios ACS, ¿no? Primero va a ser el que más se habla, es del control de versiones. Y pues básicamente aquí, conforme vamos avanzando en un proyecto, se van a crear distintas versiones del software. Y pues debemos ser capaz, o el repositorio debe ser capaz de almacenar todas estas pequeñas entregas, estos ítems de configuración, ¿no? Pues justamente para apoyar a los desarrolladores si por cualquier cosa se quisiera regresar a un punto específico, ¿no? También otra característica importante es el rastreo de dependencia y gestión del cambio. Básicamente aquí, como yo les había dicho, en los repositorios ACS o en la gestión de configuración, no únicamente nos vamos a enfocar en la parte del código, sino pues en todo lo que interviene en el proceso de desarrollo. Como les dije, en la parte de requisitos que se vayan generando, en la parte de diagramas, en la parte de casos de, perdón, en la parte de pruebas, de métricas de calidad, de pronto de reglas de negocio que se puedan manejar, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos diagramas de clase, estos diagramas de uso, estas pruebas, estos requisitos están relacionados también con el código fuente. Y pues aquí nos debe permitir este repositorio conectarnos entre estos distintos ítems de configuración, pues para rastrear alguna dependencia que exista si es que nosotros vamos a hacer un cambio. Porque ¿qué sucede? Generalmente que cuando ya tenemos un sistema ya funcional y pues necesitamos hacer un cambio en una base de datos, por ejemplo, pues nos vamos a basar en un diagrama un diagrama de clases, pues para ver cómo están relacionadas las distintas clases que podamos definir. Estoy hablando un poco en la parte de orientación a objetos, o hablando en el diagrama de base de datos, pues debemos ver cómo afecta esto a las distintas tablas, pero también debemos saber si es que esto afecta a la parte del software que estamos trabajando. Es decir, si yo únicamente aumento un campo dentro de una tabla, también pues debe permitirme el repositorio saber a qué más le va a afectar, ¿sí? Entonces, por esto es lo que digo que hay una conexión, una relación entre los diferentes ítems de configuración, y pues va a haber o va a existir una dependencia, ¿no? Y pues esto es lo que nos debe permitir el repositorio: gestionar los cambios, rastrear las dependencias entre los distintos ítems, ¿no? Justamente aquí habla que no son, bueno, les ponía de ejemplo en una base de datos y en el software, pero aquí también nos habla de entidades y procesos en la parte de diseño de aplicación, de componentes de diseño y arquitectura, ¿no? Entre algunas otras. Bien. Esta es una característica importante que nos debe permitir los repositorios. Otro punto importante también es a lo que se refiere el rastreo de requerimientos, ¿sí? Esta básicamente, vamos a marcarlo aquí. Este es un poquito confuso, pero aquí viene de todo lo que nosotros produzcamos. Por ejemplo, si ya tenemos un sistema ya terminado, pues nos debe permitir ver hacia atrás qué conllevaba este sistema, cómo hemos llegado a él, ¿no? Con qué requisitos, con qué diagramas hemos llegado a tener ese producto terminado. O al revés, si tenemos unos requisitos, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta qué producto ya tenemos realizado, o si ya tenemos una solución terminada.
Esto vendría a ser el rastreo de requerimientos, que nos dice un rastreo hacia atrás o un rastreo hacia adelante. Y también nos dice una parte de administración de la configuración, que esto es también uno de los más importantes. Como les digo, no cuando buscan o cuando se entiende, pues, la gestión de configuración, únicamente a veces se toma la parte del control de versiones netamente del código, ¿no? Y pues aquí nos dice que la administración de la configuración nos va a permitir seguir la pista a todas las configuraciones que sean referentes a los proyectos que estemos trabajando, ¿no? Y aquí hay también en la parte de ACS, hay una parte que está relacionada con la auditoría. Ya vamos a verlo más adelante en el proceso de administración de la configuración del software, que pues nos va a permitir es verificar que si se pidieron realizar cambios, pues básicamente esto nos va a indicar quién lo ha hecho, cuándo se ha hecho, por qué se ha hecho, ¿no? Básicamente es justamente un control por ahí que nos permite esta auditoría. Bien, esto pues es más una parte adicional, pero también importante, ¿no? Porque a veces no se gestiona de manera adecuada o no se sigue o no se maneja correctamente la gestión de configuración y por ahí los cambios que se van solicitando pues no se los realiza o no se los realiza completamente o no se los realiza definitivamente, ¿no? Entonces, pues ya cuando se hacen entregas pueden existir por ahí problemas, ¿no? Y esto justamente nos va a permitir que toda la información que hayamos almacenado dentro del repositorio ACS nos permita hacer estas auditorías para conocer si algún cambio solicitado se realizó y si pasó, por ejemplo, las pruebas necesarias, ¿no? Para poder, pues, pasar de ese cambio solicitado, poder ya darlo como terminado. Bien, básicamente aquí esta es a lo que les decía de todo lo que debería almacenar o debería almacenarse dentro de un repositorio, ¿sí? Como les decía anteriormente, no únicamente se basa en el código, ¿sí? No es únicamente el código lo que se maneja aquí, sino también pues va a almacenar lo que son la parte de casos de prueba, métricas de calidad. También pues vamos a almacenar por acá también toda la documentación, documentos de diseño, manuales de usuario, el plan del proyecto, el plan de gestión de configuración, los requerimientos, ¿sí? Y también, pues por acá también tenemos estimaciones del proyecto, los requerimientos de la gestión de configuración. Aquí están ya las peticiones de cambio que pueden darse. Y por otro lado ya tenemos, lo que les hablaba, que no siempre esto se usa o no siempre se maneja, pero también nos debe permitir almacenar los casos de uso, los diagramas de clase, los diagramas de flujo, de pronto por ahí reglas de negocio, todo eso, ¿no? Entonces, en sí, eso es lo que se va a manejar dentro de un repositorio de gestión de configuración, ¿no? Es toda esta información y no únicamente, como les decía, la parte de código. Bien. Voy a indicarles nada más, ¿no? Que unos ejemplos de repositorio ACS son Puppet Labs, Ansible
o Jenkins integrando SCM. ¿Por qué digo integrando SCM? Porque directamente Jenkins a lo que se enfoca es únicamente a la parte de integración continua y despliegue continuo. Pero esta misma herramienta pues tiene también unos plugins que nos permiten de alguna forma manejarlo como un repositorio, ¿sí? Pero básicamente vamos a ver que este también podríamos considerarlo un repositorio ACS. Por ejemplo, ¿alguien ya ha utilizado GitHub, GitLab o se me fue el nombre de este? Bitbucket, me parece que es. Bitbucket. Sí. ¿Ya han utilizado ese tipo de repositorios? O sea, para un trabajo hicimos, pero solo vimos la parte básica, por ejemplo, de Bitbucket. Ya, ¿qué es lo que utilizaron y en qué semestre o en qué materia utilizaron? En computación visual vimos un poco de cómo es hacer las modificaciones, los push and pull. Ya. Es eso más que sí, en sí, una práctica, por así decir. Ya, correcto. Pero ahí básicamente lo que manejaron es el código, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Directamente o por lo general, pues esos son los sistemas de control de versiones que básicamente es lo que manejan, es netamente el código. En cambio, ya aquí, pues estos repositorios, parte de ellos, pues permiten manejar el código, pero también nos van a permitir, pues, manejar otra información, como lo es lo que les mencionaba en el punto anterior, perdonen. Toda esta información que se produce dentro de un proyecto, ¿no? De pronto los casos de prueba, métricas de calidad, los manuales de usuario, de pronto los tipos de diagramas que se utilicen. En sí, eso es lo que manejaría esto, ¿no? Obviamente no todos los proyectos o no todas las empresas de desarrollo utilizan todos estos elementos, ¿no? Por ahí pueden únicamente centrarse en estos, por ejemplo, voy a marcarlos en estos de aquí, en la parte de código, en casos, en la parte de documentación para los requerimientos. Por ahí, bueno, se utiliza también las peticiones de cambio cuando ya está inmerso directamente el cliente, ¿no? Porque pues muchas veces esto se hace de manera informal, estas solicitudes o estas peticiones de cambio. Y básicamente, me olvidaba, también quería enseñarles la parte de un pequeño ejemplo de lo que es un formulario de petición de cambio. Que básicamente, como les decía, es más una parte formal y pues para que quede constancia, ¿no? de lo que se está pidiendo. Vamos a ver. Les comparto en este momento. ¿Sí se visualizan? Sí, Ya. Inge. Ya les voy a hacer un poquito. Cerro. Ahí sí. Bien. Básicamente, pues este vendría a ser un modelo, ¿no? Porque cada empresa pues manejará su propio sus propios formularios de peticiones de cambios. Por ejemplo, aquí nos da inclusive una tabla de contenido en donde nos indica qué nomás es lo que se va a hacer, ¿no? Por ejemplo,
o directamente se utiliza la solicitud de cambio únicamente, ¿no? Ahí se va a registrar cualquier información relevante, lo que es fechas, quiénes son o quién es el que está solicitando el cambio, una breve descripción de lo que se necesita. Por ahí también, bueno, como les dije, las fechas, entre otras cosas, ¿no? Pero ya en otros más especializados está la parte de planeación del cambio, la aprobación, si se da o no, y también pues una parte de historial de cambios de una parte específica del software, ¿no? Puede que existan varios cambios dentro de esa misma parte puede ser del código, de requisitos, ¿no? Pero básicamente eso es lo que se va almacenando. Como les digo, pues nada más es un formulario de ejemplo porque también existen otros que pues lo manejan un poco más informal, pero pues existe la documentación. Justamente en el libro que está disponible en el aula virtual, hay un pequeño ejemplo, pues resumido de cómo se maneja estas peticiones de cambio. Permítanme, ya les indico, es en otro libro que les había puesto también. Básicamente aquí lo que vamos a enfocarnos es en los repositorios, ¿no? Todo lo que viene en las características y los procesos, pero también vamos un poquito más adelante, bueno, en el segundo parcial, a manejar lo que son o vamos a ver a breves rasgos, unas nuevas partes que no las incluyen como la gestión de la configuración o que están un poco más adelantadas, que son acerca de la integración continua, del despliegue continuo, que eso ya viene más para la parte funcional, ¿no? Que esos ya son para la parte cuando estamos realizando netamente cambios en el código o desplegándolos a los clientes, ¿no? Eso vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, no, vamos a verlo en el segundo parcial más que todo, ¿no? En el primero nos vamos a enfocar en lo que son las herramientas, en lo que son el proceso, un poquito de ahí también en la parte de control de versiones, ¿no? Vamos a ver algo por aquí. A ver, aquí está. ¿Me confirman si se observa, muchachos, por favor? No se observa aún. Ahí está. Voy a hacerle un poquito más. Ya, ¿Sí? Sí, se va. Ya. Este es otro formato, pues, de petición de cambio, ¿sí? Este es netamente como una sola hojita, pero pues aquí va directo al grano, ¿no? Aquí voy a marcarles. Aquí, por ejemplo, ya nos manda directo en qué proyecto o a qué proyecto pues es lo que estamos solicitando. Quién está solicitando, la fecha, qué es lo que desea cambiarse. Y pues también aquí lo que se va a indicar es pues quién está a cargo pues de ver o no, de si es factible este cambio, cuándo se ha hecho el análisis. También aquí justamente es la parte de a qué componentes me va a afectar, porque como les decía, debemos rastrear fácilmente qué cambio, si un cambio va a afectar a otros ítems, ya sean en código o ya sean por ahí en casos, debemos ver a qué nos afecta, ¿no? También se hace una valoración, pues eso ya depende de cada uno de los formularios que se manejen dentro de estas empresas de desarrollo. Y de alguna forma, pues aquí le están dando una prioridad. De pronto, cuando son cambios muy pequeños, ni siquiera se los considera cambios.
Si es que, por ejemplo, es algo de interfaz, se le estima con muy poco tiempo, pero se hacen estimaciones, ¿no? En este ejemplo son 2 horas, tal vez para un cambio bastante básico, y se va señalando toda la información en cuanto a fechas, en cuanto a quién va a realizar el cambio, en cuanto a en qué partes va a afectar. Justamente porque de alguna forma esto nos ayuda en la parte de auditoría dentro de la gestión de configuración, pues para verificar si es que se realizaron correctamente los cambios, si se hizo lo que pidió el cliente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, si es que fuera rechazado ese cambio, pues no habría mayores cosas aquí, ¿no? Pero como les digo, es un ejemplo nada más. Ya cada empresa pues manejará sus propios modelos de formularios. ¿Sí? Y también aquí quería indicarles algo más. Que bueno, eso ya más adelante cuando se están manejando estos cambios, también se maneja la parte, pues en la parte del código, ¿no? De alguna forma, pues, a mi punto de ver no es una buena práctica, pero a veces se agrega en el código mismo, pues, un encabezado de lo que se han ido haciendo, pero eso es muy poco usado, ¿no? Lo he visto por ahí, pero no es una buena práctica, a mi parecer. Bien. Bien, muchachos, como les decía, vamos a comenzar ya a trabajar en lo que son en grupos. Entonces tengo en mi lista que son 22, ¿no? Entonces vamos a trabajar en parejas básicamente al momento, ¿sí? Luego ya veremos, dependiendo de la complejidad de los trabajos que vayamos a realizar, pues podrían aumentarse estos tamaños de grupos, ¿sí? Pero inicialmente vamos a trabajar en parejas para los trabajos que vamos a realizar ya de aquí en adelante. Y sí me gustaría que por favor sigan ya formándose, de preferencia en este momento, pues para yo poderles ya ir anotando. Y la tarea ya la voy a subir un poquito más después, en una media hora tal vez. Entonces, tienen unos minutos para organizarse para la parte de trabajo, ¿no? Vamos a tomarnos un par de minutos hasta que ustedes se conversen, muchachos, para ver cómo vamos a trabajar, ¿sí? Porque la primera tarea con respecto a trabajo en grupo está para este domingo. Básicamente es una consulta nada más, pero ya para que se les vaya un poco aligerando, pues para que ya se vayan formando los grupos de trabajo más que todo, ¿sí? Entonces, regreso en un par de minutos ya para ver cómo está organizado los equipos de trabajo, ¿sí? Varias herramientas dentro de la misma, varias funcionalidades. Por ejemplo, la remediación de incidentes, por ahí que pueden existir. Justamente aquí está la gestión de configuración, la entrega continua. Estos ya son unos adicionales que tiene esta herramienta. Les decía, no está dentro de la gestión de configuración,
pero ya es un adicional a la entrega continua del software, ¿no? A eso me refiero con entrega continua. ¿Y en qué parte estamos? Vamos por acá. Por ahí cuando ustedes hagan la consulta, pues les van a salir algunas herramientas y pues para profundizar la investigación o la consulta tendrán que irse justamente a cada una de los webs oficiales de estas herramientas. ¿Sí? Déjenme ver, aquí está. Bueno, esta está en entrega continua, aquí está. Entonces, básicamente es ir, pues, leyendo lo que tienen, lo que ofrecen, de pronto los precios por ahí, de pronto quiénes están utilizando, de pronto qué tecnologías utilizan. Por ejemplo, aquí también usa YAML, está con Python, Ruby. Eso en este caso, ¿no? También, pues, aquí buscarán la parte de los precios, ¿sí? Y básicamente sería eso, ¿no? Van a buscar 5 herramientas. Ya les subo en la plataforma cada uno de los puntos a cubrir. También la estructura la estructura del trabajo que deben, pues, cómo deben presentarla, ¿no? Básicamente eso, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta. Dije, ¿Sí? Iría, por así decirlo, referenciado, pero con respecto a estas páginas, ¿no es cierto? A las páginas que ofrecen estas, o sea, de las herramientas como tal. Claro, pueden mandarle sí, con la referencia, porque hay por ahí, hay veces que ponen algunas, hacen un listado de las herramientas, pero por ejemplo por ahí ponen que son gratuitas y cuando ya van a la página ustedes se van a encontrar que tienen, que son gratuitas por un periodo de unos 15 días y luego hay que pagarlas. Entonces eso hay que ir constatando justamente de la página oficial. Otra que hay también es Ansible. De pronto recuerdan que les mencioné de los metamodelos. Hay unas herramientas que utilizan o permiten el uso de metamodelos, que son ya, no sé si alguien ha escuchado lo de los lenguajes de SL. Bueno, básicamente estos lenguajes son lenguajes justamente para trabajar con lo que son los metamodelos. Nosotros aquí vamos creando un modelo específico para solventar un problema que tengamos, ¿no? Un conjunto de problemas, pero hay unas herramientas que permiten este manejo. De pronto ahí les aparecerá también que pueden manejar con estas herramientas eso, pero nada más eso como indicación de que es una característica más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Dije los nombres de los archivos de los deberes es solo con las iniciales, ¿verdad? Sí. Ya, dije, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Inge, ¿tenemos que subir las 2 personas? ¿O solo? No, solo uno nada más. Obviamente indicando ahí en la parte de la estructura del archivo quiénes son los miembros del grupo y también con lo que me va a pasar a Steven el listado, yo también estoy más pendiente de eso. ¿Sí? Gracias, Inge. Listo. Ya, listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Yo les hago una consulta aquí, muchachos. ¿Qué herramienta Bitbucket me dicen que han utilizado el semestre anterior? ¿La utilizaron ya todos? Era por cada grupo de herramientas. No, Inge. Ya, pero en este caso, ¿qué tenían que hacer en esa tarea?
Es que Inge, creo que la mayoría de compañeros está tomando ahorita computación visual, por eso, y yo ya la tomé. Ah, ya, o sea, ya. Entonces recién ustedes van a manejar, entonces, o recién van a tomar esa materia. Ya, perfecto. Bien, bueno, justamente pensé que ya la habían utilizado o habían utilizado algunas herramientas, pues más o menos para ver si nos seguíamos con alguna en específico, pero pues podríamos entonces ver la posibilidad de utilizar otra, justamente para hacer pruebitas, ¿no? Para ver cómo funciona la parte de los controles de versiones, ¿no? Computación visual. ¿Qué otras herramientas utilizaron? Me parece que usaron GitHub, porque era por grupos, entonces cada uno manejaba una herramienta. Entonces, me parece que sí ocuparon Git y no me acuerdo las demás, la verdad. Ya, chévere. No, básicamente es de eso, ¿no? Sí, eso sería todo entonces. No tengo más preguntas, muchachos. No sé si tienen ustedes alguna otra duda. Bien. Como indicación final, en el trabajo, por favor, como yo les voy indicando, pues, diferentes puntos que cumplir. Eso sí, tenerlo en cuenta, sí. Es decir, si les pido, pues, más o menos qué es las características, pues, no saltarse los puntos o de verificar si son open source, si son de pago, pues eso también indicarlo, ¿no? De pronto, bueno, no en todas, el que sí va a ser opcional va a ser el punto de quienes trabajan con esas herramientas. ¿Por qué? Porque no todos les van a indicar cuando encuentren alguna herramienta que les sirve como repositorio, no van a encontrar de todas las empresas que utilizan eso, ¿no? Pero como es una búsqueda de 5 herramientas, sí las van por lo menos en alguna de ellas sí las van a indicar, ¿no? Por ahí, como les había puesto en las diapositivas, está Puppet Labs, está orientado a gestión de configuración, ¿no? Porque como vieron, también está orientado al despliegue continuo, a otro tipo de tareas. Todos enfocados a la gestión de configuración. Una consulta, por ejemplo, el señor Daniel Montero. ¿De qué otra forma nos referíamos a la administración de configuración del software? Como un sinónimo. Ajá. Era como gestión de configuración del software, también se le conocía. O también tenía otro nombre que era espérame, si me acuerdo. Como gestión de cambios, ¿sí? Ya, pero gracias. Básicamente bueno, les hago esta consulta, les hago esta aclaración, porque cuando ustedes vayan a buscarlo de esta forma, como yo les decía, no... Ya. Administración de la configuración del software, de pronto no les va a salir directamente las herramientas, ¿no? ¿Sí? Y si recuerdan en lo que habíamos visto en lo que es en las diapositivas, había el término que maneja SCM. ¿Sí? Si buscamos como SCM Tools, tampoco les va a dar directamente lo que es un SCM. ¿Por qué? Porque hay veces que esto se lo confunde al término SCM como el Supply Change Management, que es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, pues buscarlo también por sus siglas en inglés, no por sus siglas en inglés, ¿no? Sino directamente lo que
significan estas siglas. Sería software. ¿Sí? De pronto así, ¿no? Esa es nada más como una aclaración, porque por ahí ustedes se van a encontrar con ese problema de que busquen como SCM directamente y les va a salir el Supply Chain Management, ¿sí? Que es es la gestión de cadena de suministros, que está dentro de la tecnología, eso sí, pero no en esta materia, ¿sí? Eso nada más como una aclaración para que de pronto no pierdan mucho tiempo buscando, de pronto se vayan a confundir con lo que hay que buscar, ¿sí? Y pues aquí ya directamente les van a salir bastantes herramientas, pero como les digo, hay que buscar que sean SCMs, ¿no? Y me iba justamente a esto también. Por ahí pueden encontrarse que una herramienta les diga GitLabs, por ejemplo. Pero pues me está diciendo un source code management, ¿no? Entonces lo que yo quiero directamente es el software configuration management, que es el completo, ¿sí? De pronto si es que les arroja por ahí la búsqueda directamente, ¿cómo pueden ver como una gestión de configuración? Ahí sí sería aceptado como un SCM, ¿no? Si no, pues solo sería como un sistema de control de versiones. Porque, por ejemplo, también, como nos habíamos referido, hay otros... no nos referimos únicamente al código aquí, ¿no? En la gestión de configuración, sino también a otra documentación, como los requerimientos, las solicitudes de cambio. Y pues eso se maneja... manejan otro tipo de sistemas esta información específica. Por ejemplo, Taiga. Pues este es un sistema que nos permite de alguna forma manejar los cambios, ¿no? Manejarnos en equipos para ver lo que cada uno va haciendo, ¿no? Este es uno Taiga. También hay otro que se llama, justamente es de gestión de proyectos, que pues aquí netamente está pues enfocado a una parte de la gestión de configuración, ¿no? De pronto si se encuentran por ahí, tienen que buscar, como les digo, los que sean específicos o software específico para gestión de configuración, ¿no? Es decir, que englobe todas las funcionalidades o todas las características de un SCM, ¿sí? Eso nada más, muchachos. Bien. ¿Alguna pregunta que haya surgido de aquí? Igual nos va a subir las diapositivas de la clase de hoy. Ya les subo de una vez, ¿ya? Sí, ya les voy a subir. Les dije. Ya, muchachos. Igual ya les subo la grabación de la clase. ¿Algo más les iba a decir? Como les decía, en cada clase, sí, antes de comenzar me recuerdan comenzar a grabar la clase, sí, para yo también poderlo subir y que ustedes puedan también apoyarse en eso. Bien. Sin más que decirles, muchachos, por el día de hoy sería todo. El día lunes ya comenzaríamos también ya con otro tema y poco a poco ya nos vamos a ir adentrando ya a la parte práctica también. Ya les indicaré también qué herramientas vamos a utilizar para que como van a trabajar en proyectos, pues ya en parejas, ya las vayan instalando, ¿sí? Bien. Eso sería todo, muchachos. Hasta aquí nos quedaríamos hoy.